¿Qué dice, ¿Cómo señor? va? Tanto tiempo, ¿cómo Tantos andás? ánimos. En Bien, serio, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? bueno, acá estamos transmitiendo desde Barcelona. Estamos acá en la ciudad de Barcelona, ya hace unos años que estoy acá, siguiéndote en todas las transmisiones también, por todos lados. Te veo igual que siempre, Gustavo. Sí, un poco más barbudo, nos bajamos un poco la barba, pero para innovar un poquito, no, pero bien, bien, tranquilo, tranquilo, acá estamos, así que con ganas de charlar un Bueno, rato, sí, gracias, sabía que estás allá. gracias por tu tiempo, porque yo sé que tenés muy poco tiempo, estás a mil con 1.000 millones de cosas, así que gracias por este tiempo, porque la verdad que es un honor. Periodista deportivo, relator de la televisión pública y también de DirecTV, desde el 2000 que está en Canal 7 haciendo coberturas en diferentes Juegos Olímpicos hasta la actualidad, que bueno, con el tema del coronavirus se complicó un poco, ¿no? Y también 5 mundiales y 5 Juegos Olímpicos. Una persona que sabe muchísimo, muchísimo de deporte. Para mí un monstruo del deporte. Te he visto trabajar, Gustavo, y la verdad es que me asombrás cómo haces para hacer tantas cosas juntas. Pero bueno, Gracias, Percy, gracias. la verdad que te juro que he visto gente trabajar, pero no he visto a nadie así como vos. Y Bueno, nada, muchas gracias. tenemos poco tiempo y me voy a meter directamente un poquito en lo que Dale. quería hablar. Sabemos que, bueno, este Juego Olímpico de Tokio no se pudo realizar por todo este tema del coronavirus. Y bueno, pero te quería preguntar que me hables un poco de tu experiencia, ¿no? En los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es estar en un Juego Olímpico? Ujú. Bueno, el Juego Olímpico, primero el Juego Olímpico es fabuloso, ¿no? Obviamente que como todo argentino, a mí amo el fútbol, es cultural, digo, lo percibimos en cada esquina, soy hincha de mi equipo, lo veo, lo sigo, como todos los argentinos, pero mi formación histórica siempre fue más del palo olímpico, me hice ahí, me hice haciendo esas cosas, y hacer un Juego Olímpico reúne un montón de cosas porque son 20 y pico de días, todos los deportes, todos en una misma ciudad, simultaneidad, con lo cual tenés que estar muy atento a todo lo que pase. Hay cosas que se van en importancia informativa superponiendo muchas veces una detrás de otra, entonces no solamente, y aparte lo que tiene de bueno es que no estás solamente atento, obviamente, a lo que pasa con los argentinos, pero también el contexto te supera, ¿no? Y eso es saludable también, porque quizás el argentino no tiene tanto eso del olimpismo en sí, pero cuando llega al Juego Olímpico disfruta de otras cosas y se engancha, no sé, con atletismo, con natación, con gimnasia artística, y se va sumando y bueno, va sumando cosas también, ¿no? Tiene mucho de didáctico también, vos vas tratando de aportar en ese caso y de ser lo más instructivo posible contando de qué se trata. A mí me gusta mucho eso en el Juego Olímpico, ¿no? Que el que lo está viendo no solo entienda que el que gana o el que pierde, sino que sepa por qué gana o pierde, qué es lo bueno o lo malo que hace, de qué forma llega a lograr eso. Bueno, y ahí empiezan a armarse un poco las cosas y por eso, bueno, me apasiona tanto también el olimpismo, ¿no? Y todo el mundo empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo? O sea, es como que te llueven las preguntas, me imagino. Amigos, todo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y mucho lo que está del otro lado. Genera mucho interés el deporte en líneas generales. Y bueno, tratar siempre de estar preparado para poder afrontar eso, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Así que yo siempre digo que muchas veces me preguntan, o son preguntas recurrentes, cómo uno se prepara para un Juego Olímpico. Y la verdad es que vos para un Juego Olímpico te preparás, cuando termina un Juego Olímpico, inmediatamente después empezás a prepararte para el que viene. O sea, no es que no te puedes preparar para un Juego Olímpico 10 días antes, un mes antes Nunca te o 15 relajás. días antes. Es imposible porque vos, a ver, mira, como un ejemplo, eh, aparte hay cuestiones que tenés que saber, es imposible esperarlas. Vos podés, no sé, hablemos de atletismo, por ejemplo. Ujú. Vos podés saber quién gana una carrera porque termina y ahí la ganó, pero hay momentos del vivo que vos no sabés en qué etapa o en qué momento particular un saltador va a superar su récord. Entonces tenés que conocerlo antes, tenés que saber quiénes son los 10 o 15 que están en el lote, o a veces son menos, de posibilidad de una medalla. Y a veces tenés que, va uno atrás del otro y mientras estás mostrando judo o un partido de básquet o lo que sea, cuando viene tal saltador o tal saltadora, a saber que tenés que mostrarlo porque ahí la noticia puede llegar a estar. Bueno, eso es prepararte, ¿no? Y después
hay historias, o sea, bueno, el periodismo es mucho de historias, de investigar, de estar atrás de historias, bueno, es lindo poder contarlas, no sé, está el caso de los últimos tiempos, no, el abanderado de Francia fue Teddy Riner, que Teddy Riner, Francia es una potencia mundial Sí, sí. deportiva, y pues, Teddy Riner es un judoka, o sea, y vos me decís, no, pero ahí tiene un montón de deportes mucho más fuertes. Bueno, pero este tipo llegó a los últimos Juegos Olímpicos y en judo no había perdido un combate en los últimos 6 años, o sea, no había perdido nunca, en 6 años, lo Wow. cual era una locura, y bueno, ya mostrarlo era noticia, o sea, mostrar el último minuto de su combate en primera ronda, obviamente en la final, era noticia, porque si ganaba seguía siendo récord, y si perdía se terminaba un reinado, bueno, terminó ganando el oro, pero bueno, son cosas que son historias que está bueno contar y que la gente también conozca y que no pasen desapercibidos, al margen de, bueno, los Bolt, los Phelps, bueno, los argentinos, ¿no? Por supuesto. Aparte, el camino del deportista se va haciendo en esos 4 años también. Por eso, bueno, se llaman las Olimpiadas, que es ese periodo previo a un juego, que es donde se clasifican, donde, si bien tenés el año muerto posterior al juego, o se llama de esa manera, se lo conoce de esa forma, el año posterior también tiene actividad. Después tenés los torneos, los sudamericanos o los continentales, los europeos, después vienen los torneos regionales. Bueno, tenés los torneos nacionales, con lo cual es como que en lo cotidiano o con las diferentes competencias, ya sean Grand Prix o torneos o diferentes torneos de selecciones, con lo cual es casi un día a día, es casi un día a día en el cual, si son deportes individuales, va siguiendo la evolución de los principales protagonistas, porque después, por ejemplo, qué sé yo, no es que seguís, hay países que son potencia en los cuales el límite de clasificados te lo da el reglamento. Sí. No sé, en una final de velocidad, por ejemplo, con tranquilidad podría ir a una final o a una etapa eliminatoria podrían llegar, no sé, 10 jamaiquinos, a un fondo 10 keniatas o ese tío, pero terminan llegando 3 porque el reglamento genera eso, obviamente, para la amplitud de países que terminan participando, pero si fuera, por eso es importante, es muy importante seguir, como recién te decía, el cotidiano y no hacerlo un mes antes. Sí, obviamente hay una sintonía fina de preparación que sí la tenés el último mes. Claro, que ahí empiezas a leer todo a full, ¿no? Ahí te metes, o sea, sos un gran profesional y yo calculo Sí, que estarás sí, todo el día afinar. leyendo todo, ¿no? Sí, te pones a afinar los datos que faltan, y después lo que es más del momento del Juego Olímpico, que es la ceremonia, bueno, eso ya es más la última semana bueno, la información empieza a aparecer hasta la noche previa, que es cuando se van a conocer las sorpresas y a las cuales nosotros tenemos acceso, o hasta algunas incluso un par de horas antes nada más, pero sí, sí, y aparte en el juego es como que vos vivís durante cada día dedicándole el día completo a eso, porque no tenés manera, sino más los descansos necesarios, si bien, bueno, últimamente lo hacemos con un gran equipo de laburo y con muchos especialistas también, y le dedicas mucho tiempo porque no es solo el momento de la medalla, sino la eliminatoria previa, tenés deportes que son todos en un día como los de combate, pero después tenés otros que tienen, bueno, los de equipo desde ya, y otros que tienen la clasificación previa para poder llegar al objetivo, bueno, midiendo un poco eso, charlando con los deportistas también. Bueno, mirá, yo como tenemos poco tiempo, te voy a llevar de los Juegos Olímpicos al fútbol, que es tu otra especialidad Dale. y por mucha gente te conoce, por tus relatos históricos de Canal 7, todos los mundiales. O sea, yo te veo en todos los mundiales, te veo. Eh, te quería preguntar, ¿cómo haces? Digamos, por lo menos, primero la primera pregunta es: ¿qué significa para vos estar en un mundial y no en uno, en Ujú. cinco? Sí, la verdad, primero tuve la gran dicha, mundiales de laburé de Corea-Japón 2002 para acá y de Alemania para acá pude estar en todos, que eso es un diferencial importantísimo, porque además a mí no me gusta quedarme solamente con lo que pasa con la pelota rodando, si bien es fundamental, porque el mundial es eso, y la pasión que tenemos por el fútbol persigue un poco lo que pasa dentro de la cancha, pero el estar en el lugar nos permite conocer otras cosas, otras culturas, otras inquietudes, más que nada los que son más lejanos para nosotros. Bueno, vos estás en Barcelona ahora, entonces hay cosas que desde acá para vos son más cercanas y para nosotros más lejanas o viceversa, pero qué sé yo, el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Brasil es mucho más cercano, si bien somos distintos en muchas cosas, culturalmente es mucho más cercano, pero no sé, Rusia, el Mundial de Rusia, el Mundial de Sudáfrica fueron lugares en los cuales había mucho más que el fútbol para contar. Entonces también darle bastante importancia a todo eso y sí, sí, se viven de formas muy especiales. Bueno, el de Brasil con la final, después de mucho tiempo, después de Italia 90, volver a jugar una final, que
lamentablemente no se pudo conseguir, pero sí, sí, se disfruta enormemente, son como son los picos máximos, creo que cuando el tiempo va pasando siempre, y por eso vos me preguntás eso y está muy bien que así sea, digo, son los picos máximos a los cuales uno siempre quiere acceder, ¿no? Sí, a ver, uno estudia periodismo deportivo digamos, y se hace relator, por ejemplo, y el sueño máximo es estar en un mundial. Yo creo que parece que ya llegaste, Gustavo. Me parece que Sí, puede ser. ahora Sí, yo sí, te sí, quiero. puede ser, está bueno, está bueno. Pero sí, es como, es como el lugar en el que querés estar, ¿no? Y poder haberlo hecho a mí me pone muy contento y bueno, el trasladar eso que pasa, ¿viste? El partido y el cómo es y el porqué del estadio y las cosas de la ciudad, que eso Sudáfrica, por ejemplo, recién hablábamos de Sudáfrica. Sudáfrica fue un Sí, mundial muy, por lo menos para mí, fue un mundial muy fuerte porque la historia además estaba muy cerca, o sea, el fin del apartheid, el final de la segregación de negros y blancos fue a comienzo de la década del 90 y el Mundial fue en 2010, con lo cual menos de 20 años después vos caminabas las calles con quienes habían sufrido esa etapa, o sea, te los contaban en primera persona, es muy sí, fuerte, es como vivir la historia con los protagonistas, charlando con ellos, incluso si bien por suerte lo han superado y tuvieron un salto terrible a nivel social positivamente y demás, hay cosas que uno desde afuera, desde la periferia, percibe todavía. Ves que los grupos no terminan de mezclarse, pero también pasa por una cuestión de costumbrismo, digo. Es natural que las cosas, como cualquier evolución, llevan su tiempo también. ¿Ya estás pensando en escribir un libro? Tantas historias que tenés. Tengo ganas, mi mujer mucho me habla de eso, muchas veces, de escribir un libro. El tema es que para escribir un libro, a mí me encanta escribir. Es más, yo siempre pensé que la carrera mía iba a estar mucho más volcada. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Al periodismo gráfico y el fútbol, a comentar más que a relatar fútbol. Pero bueno, después las puertas se empiezan a abrir a otro lado y te das cuenta que a veces lo que te va gustando es otra cosa. Pero siempre me gustó mucho más el análisis y el tiempo de poder escribir algo. Así que en algún momento lo voy a hacer. Pero bueno, quiero tener el tiempo necesario para poder hacerlo como... Me gusta, soy bastante, vos me conocés, soy bastante intenso en esto de hacer las cosas bien, perfeccionista, entonces quiero tener el tiempo necesario para poder hacerlo, viste, de la mejor manera. Yo quiero contar a la gente que, que está viendo, en mí hay algo que me sorprende muchísimo, que Gustavo es una persona que está relatando, está concentrado en el partido, está viendo todo lo que pasa, abre el juego a todos los que están ahí, y de repente tenía al productor de un lado en la cucaracha, del otro lado me tenía a mí con el handy, ¿no? Cuando yo estaba en la cabina con él. Y de repente tuiteaba. Y yo decía, ¿cómo hace para punta, por el amor de Dios? Decía yo. ¡Qué fenómeno! Vos sabés que ese ejercicio te lo da mucho el juego olímpico, muchos me lo dicen eso. Y te lo da la versatilidad de muchas cosas en simultáneo. Y el juego olímpico, vos me preguntabas hoy del juego olímpico, es eso. El juego olímpico tenés en un plasma gigante, en el lugar en el que estés, 15 señales, 20 en simultáneo, y tenés que ir, no te tenés que parar ninguna, tenés que estar atento a las 20 o a 15, e ir de una a la otra, ir marcándole o estando en contacto directo con el productor y con el director, porque si vos te equivocás, se te va. Y lo que se te va no lo recuperas más. Y qué sé yo, la final de 100 metros dura 10 segundos, ¿no? O un salto dura, un lanzamiento dura 5 o 6 segundos. Entonces, si vos le errás el momento, te lo perdés y lo podés recuperar, pero la idea es que se vea en vivo, porque además muchas veces estás compitiendo con otras señales también, y por supuesto querés estar primero y hacer las cosas bien. Entonces, ese ejercicio creo que sale de ahí. Pero sí está bueno, está bueno. Además es en vivo. O sea, lo que te perdiste en vivo, si te perdiste, chao, suerte. Lo perdiste, ya está. No, no, si lo que te perdiste en vivo fuiste. Lo que te perdiste en Ahora, vivo, a ver, lo ponés sí, diferido, pero ya está. pero no, no. El vivo es el vivo. La televisión en vivo es totalmente diferente a otra cosa. Es dificilísimo. Y no te puedes Sí, equivocar. sí, sí. No, no, por A ver, supuesto, por supuesto. hay una pregunta que te quiero hacer hace mucho tiempo, antes bueno, que sigas con tus cosas, porque tenés un montón de cosas. ¿Cómo hiciste para, para hacer, en quién te inspiraste o cómo fabricaste el tipo de relato que haces vos? Porque sos único en ese Uf. sentido. O sea, te escuchan vos relatar y ya... Para bien y para mal, sí, no, no, pero sí, sí, hablando en serio. A ver, yo siempre, muchas veces, viste, está la pregunta de los referentes. Yo no sé si referentes, sí crecí con dos tipos muy respetados por los estilos, y porque aparte porque cambiaron un poco el estilo del relato, que uno fue
yo crecí, o me fui armando, yo nací en el 78, pero fui armando el gusto por esto en la década del 90. Hubo dos tipos que revolucionaron el relato, que uno fue Víctor Hugo en radio y otro fue Araujo en tele. Fueron dos tipos que nos marcaron mucho. Tú me decís, ¿tenés cosas de eso en el relato? Yo creo que no, nada que ver. Pero sí que cambiaron mucho. Fueron tipos personalidades muy fuertes en esto de modificar las cosas. Y después, qué sé yo, el tono que uno puede tener. A mí me gusta, no, creo que es importantísimo, por sobre todas las cosas, no fallar jugadores. Creo que eso es mucho más importante a veces que establecer un latiguillo o no. Después se van dando, después de algunas cosas se van dando, eso, el puede pasar, o las frases que se terminan generando, ¿viste? Puede pasar, saque de arco, esa quedó, bueno, se transformó en un nombre de programa de radio, que es el programa de radio que hago todos los días, así que anduvo bien, pero sí, después hay cosas que sean medias naturales, y en la práctica te ayuda muchísimo, te ayuda mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora estoy con DirecTV relatando partidos desde casa, que es un formato maravilloso. La verdad, esta cuarentena me demostró que se pueden hacer un montón de cosas que yo desconocía, que tecnológicamente se pueden hacer mil cosas todavía. Y bueno, la verdad, y te decía, esto de volver, después de un tiempo de volver a relatar, te das cuenta que cuando tenés el ejercicio y lo perdés un poco, después no lo recuperás tan rápido al primer partido. Pero bueno, tiene mucho de práctica. Le digo muchas veces a los chicos en algunas charlas, así que a veces se dan con estudiantes, lo que tiene el relato, a diferencia de otra tarea, es que vos comentás, o haces campo de juego, o haces un programa, o sos panelista, como hablás en la vida. Para relatar, vos no relatás como hablás. Entonces, lo primero que tenés que hacer es romper ese miedo escénico que muchas veces tiene la actuación, ¿viste? El animarte a relatar, al ir un tono más arriba, a gritar medio como un loco, o a jugar con frases que no tenés. Entonces, a veces ahí te cambia un poco las cosas, ¿viste? Bueno, la gente te saluda y no para de decirte genio, Sí, fenómeno. ahí veo. Gracias a todos. Gracias a Mateo, Tommy. Le agradecemos a todos. Sabemos que tenés muy poco tiempo porque, de verdad, o sea, estás grabando partido, tenés la radio, tenés el programa que estás haciendo en DirecTV. Pero nada, no me quería despedir sin que le des un consejo a todos los chicos, porque periodistas deportivos hay un montón y cada vez todos los años salen más, ¿no? Entonces, pero periodistas profesionales de verdad hay pocos. Entonces, ¿qué consejo le darías a los chicos? Yo no sé si consejo Tachi, pero sí que todo lo que emprendan, y más que nada en esto, que lo hagan con pasión. Es una carrera fabulosa. Yo me sigo enamorando de esto todos los días, que lo hagan con mucha pasión, que se preparen, que persigan. No es una carrera para ser famosos. Después, al final, tenés ese reconocimiento, pero que persigan la jerarquía, digo, que busquen el superarse, el ser mejores. Eso me parece que es de lo más importante. Y que investiguen, que siempre hay historias para contar, pero que siempre lo hagan, que siempre se preparen, que ahí está el diferencial. Estando preparados para lo que vamos a hacer, es como cuando vas a dar un examen. Cuando más preparado estás, más seguro sos, o más seguro estás, y mejor te va, mejor te va. Te puede ir mal una vez, pero cuando te preparás, la mayoría de las veces las cosas te van a salir bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, nada, agradecerte. Te quería pedir un favor, a ver si podés hacerlo. El vivo anterior estuve con Jorge Barril, con Jorgito, y nos mandó Sí. saludos en radio. Nosotros somos un programa de argentinos acá en Barcelona, que hacemos, está hecho por argentinos, así que se llama Gauchadas, gauchadas.radio como en Instagram. Así que si puedes mandarnos un saludo, así yo después lo cuelgo en las redes. Pero cómo no, bueno, un saludo grande a todos los amigos de Gauchadas, allí en Barcelona. Es gente muy querible. Bueno, vos, Tachi, sos una persona muy querible, amiga, que hace mucho no hablábamos, pero que mantenemos el afecto y, por supuesto, siempre las ganas de charlar un rato. Y bueno, así que les mando un saludo muy grande y aguantar que pase esto para ser mejores, seguramente dentro de poco. Puede pasar, va a pasar. Puede pasar. Abrazo, Agus, abrazo grande. Gracias a vos por tu tiempo, de verdad, porque sé que sos una persona muy ocupada, en serio, de verdad. Abrazo, abrazo enorme. Gracias, a disposición siempre.